Vamos a hablar con Fabián Restivo, que, como decía, sabe mucho de todo lo que está pasando en nuestra región, pero fundamentalmente es un conocedor de la situación en Bolivia. Entonces, ¿por qué no nos contás un poco cómo ves vos la situación y un poco para los oyentes que no están muy al tanto cómo empezó y cuáles son las características? Porque lo que se sabe es que hay un pueblo movilizado, pero ¿por qué, cómo? Y también sería bueno que nos dijeras un poco cómo fue que se desdibujó esa revolución que estaba llevando adelante Evo y que después fue deshilachándose, ¿no? Sí, hay una confluencia de cosas. No hay un solo motivo, pero a ver, para hacer un corte en algún lado. Rodrigo Paz, hijo de Jaime Paz Zamora, claro, expresidente de Bolivia, nieto de Paz Estenssoro, ¿no? Menem. ¿No? Hasta donde entiendo, Me parecía. Gana las elecciones gana en segunda vuelta con votos del MAS, de la gente que votaba por el MAS, las organizaciones sociales y demás. ¿Por qué gana? Bueno, porque las opciones eran él o Tuto Quiroga, ex vicepresidente de Banzer, a la derecha de Tuto te cae Cerro Dragones. Un Bolsonaro, un Milei No, el Tuto es un hombre mucho más peligroso. Peor todavía. No, Tuto ha sido ministro, ha sido vicepresidente de Banzer, ha sido presidente elegido. A la muerte de Banzer queda él en la presidencia. O sea, es un hombre que tiene una enorme cantidad de herramientas y la caja de herramientas la tiene en la Embajada de Estados Unidos. Claro. ¿Es hijo de otro Quiroga que fue presidente y asesinado en Bolivia? No. No, vos decís Marcelo Quiroga Santa Cruz. Claro. No, nada que ver. Yo por eso preguntaba. Ideológicamente, no. Ideológicamente nada que ver. Marcelo Quiroga fue asesinado, es de la generación de Tuto, fue asesinado, fue el fundador del Partido Socialista 1. Sí. Un hombre que cuando nadie hablaba de nacionalización, él hablaba de nacionalización. Compartí exilio con él en México y además lo conocía de Buenos Aires porque fue profesor de la Facultad de Derecho de la UBA en la época que estábamos nosotros en la UBA, y es un tipo extraordinario, Marcelo Quiroga Santa Cruz, tipo extraordinario. Bueno, entonces, Rodrigo Paz gana con el voto antituto, en realidad. Es decir, cuando van a segunda vuelta y queda Tuto Quiroga y él, las organizaciones sociales dicen, bueno, votamos por Rodrigo Paz. Rodrigo Paz promete beneficio para el pueblo, promete volver a lo que había sido la estructura del programa de la Bolivia plurinacional y tal, y arranca con alguien, lo convence de que él puede hacer lo mismo que Milei, que puede meter 2 decretos y llevarse todo puesto. Ese alguien se llama Cerimedo, sabemos quién es. Sí. Bueno, es el asesor principal de Rodrigo Quiroga. Entonces, Rodrigo Paz, perdón. Entonces, pone el primer decreto, las organizaciones sociales se mueven y tiene que ir para atrás. En medio de esto se destapan una serie de cuestiones que tienen que ver con corrupción, y en medio de esto hay un problema muy grave con la nafta. En general con la nafta y con el diésel. Había una gran falta de gasolina, y entonces instrumentan una compra al exterior y compran una gran cantidad de nafta al doble, 2 veces y medio el precio de mercado. Se importa esa nafta y esa nafta no sirve, es nafta basura, y entonces se jode todo el parque automotor de Bolivia. ¿Qué va ahí? Autos, taxis, Trufi, que es un sistema de transporte en auto, colectivos, minibuses, y entonces se rompe todo, se queman autos, se funden autos, y sale Paz y dice: nosotros le vamos a devolver la plata, vamos a solucionar el problema.
y no sucede. A partir de que sucede esto, hay algunas estaciones de servicio que consiguen gasolina buena, pero claro, la gasolina pasa de costar 4 bolivianos a costar 14 bolivianos. Y entonces se desarma el sistema de Bolivia. Se desarma, es como si acá mañana te dijeran se acabó la nafta, no hay más nafta para nadie, listo. Locura. Y tenés, los que tienen autos, se les fundió, bueno, un problema. Esto genera varias cosas. Primero, que se vuelva a destapar el dólar, que el dólar vuelva a subir. Bolivia, aún no declaradamente, es un país bimonetario. Vos con dólares podés cargar nafta, podés comprar cigarrillos, o sea, el dólar y el peso boliviano son de uso corriente. Venían ya del problema de Luis Arce, un hombre absolutamente incapaz para presidir. No hay dólares, la gente está acostumbrada que va al banco y saca dólares, porque bueno, porque el valor era siempre el mismo. No hay dólares, no hay nafta, sube la comida muchísimo y él trata de meter un segundo decreto, que es un decreto que va sobre la propiedad agraria. Y entonces dicen, bueno, no, esto ya está de color hormiga y comienza la movilización. ¿Qué pasa hoy? Un ejemplo. En Bolivia se consume mucho pollo. El pollo se produce en su mayoría para el occidente del país, se produce en Cochabamba. No hay como llevar el pollo de Cochabamba a La Paz, a Oruro, a Potosí. Entonces, en Cochabamba el kilo de pollo cuesta 22 pesos. El peso es boliviano. Cuesta 22 pesos. En La Paz cuesta 100. Claro. Entonces la gente no puede comprar pollo. Con la carne pasa lo mismo. Avisaron hoy a la mañana los supermercados que no tienen nada más para vender. Se acabó la comida en los supermercados, por lo tanto se acabó la comida en los mercaditos. Esto ha generado que, bueno, 4 meses con el tema de las gasolinas, no se resuelve, se dispara la inflación, se dispara el dólar. Y lo que dicen además los dirigentes de las organizaciones sociales es, se cree que nos va a gobernar con decretos, sin consultar al pueblo. ¿Quién es el pueblo? Bueno, somos nosotros en el Congreso. Claro. Y se cree que nos puede, y no nos va a gobernar por decreto, y el tema de la gasolina no se resuelve. Todo el mundo habla hoy de las dos cosas, los decretos y la gasolina. Finalmente ese fue, porque además, la gota que rebalsó el vaso, porque además la gente viene en Bolivia muy cansada de lo que fue el gobierno de Luis Arce, claro, que fue un desastre, que destrozó la economía, o sea, nada, no hizo una cosa bien. Y entonces lo que está pasando hoy es algo muy raro. No había, después del golpe de Estado del año 2019 en Bolivia, se desarmó el bloque popular, que era un bloque muy sólido, muy sólido. No había. Quedó un campo popular disgregado, ¿sí? Cada uno por su parte, ¿no? Los vendedores por su parte, los campesinos por su lado, los obreros por su lado. Hay una vieja rencilla entre los obreros, que en general son mineros, con el campesinado, pero va más allá de eso, son quechuas y aymaras, no se hablan, eso es una guerra. Más allá de la central. Es una guerra que tiene... Sí. Bueno, en este momento, hoy están bajando los mineros. Están bajando de Oruro y de Potosí, están bajando los mineros. ¿De la mano de quién? De la mano de los campesinos. Entonces, la sensación que tienen hoy en Bolivia es que se está rearmando el bloque popular. ¿Alrededor de quién? De nadie. Porque lo que están diciendo, claro, lo que está diciendo la calle es, nuestros dirigentes se vendieron. Y los que no se vendieron están con orden de captura. Claro. Entonces, ¿qué ha sucedido? Una vez más, como en el año 96, 97 que yo estaba allá. La gente sale, se convoca, se encuentran y dicen, bueno, ¿cuál es la estrategia nuestra? Bueno, nosotros vamos a bloquear acá. Bueno, hablen con el otro grupo que bloqueen la... Entonces, hoy, por ejemplo, Cochabamba tiene una cosa que le llaman ellos la movilización hormiga, que es el bloqueo de las 1000 esquinas. Cochabamba no puede ir ni al baño, está todo bloqueado. Está bloqueado el Alto, por el lado del sur
están bajando los mineros por el lado del norte, que es una asentación cochabambina que vive en La Paz. Están viniendo los criadores, porque ahí hay cría de conejo, que es algo que se come mucho también. No le llegan los insumos, los conejos se les mueren. Entonces, en este momento, lo que tiene el presidente Rodrigo Paz es una población que no tiene pliego petitorio. Lo único que quieren es que renuncie. Claro. Claro. Lo que unifica toda la lucha es el Y pedido no tiene de... referente, además que es peligroso que no tengan un referente. No hay nada, algo va a salir, porque Bolivia es una galera. Sí, bueno, en todos lados siempre aparece un referente, pero, de hecho, pero ese periodo que no está puede dar también a muchos problemas paralelos de confrontaciones dentro del propio campo popular, puede haber un montón de cosas, ¿no? a hoy hay 4 muertos y 130 detenidos de estos últimos 4 días. Sí. ¿Qué pasa con la figura de Evo Morales? La figura de Evo Morales fue absolutamente demonizada y hay algo que ha desgastado mucho a ese bloque popular que hizo, como decía recién, que de bloque popular haya quedado diseminado el campo popular, y es la pelea de él con Luis Arce. Esa pelea, hay muchas razones para que eso sucediera, pero esa pelea ha dado como resultado que el movimiento al socialismo pasara de tener 2/3 en diputados y 2/3 en senadores, con lo cual se pudieron hacer las leyes fundamentales para la nueva Constitución, a tener un diputado. Claro. Un diputado. Hoy el movimiento al socialismo tiene un diputado. Hay otros 4 diputados de otros lados que se sabe que son masistas, pero vienen por otra parte. Pero el MAS sacó un diputado. Cuando sucede el golpe, venía una larga operación mediática de demonizarlo, ¿no? O sea, de nuevo el narcotráfico. Incluye un intento de asesinato cuando cae el helicóptero, ¿no? Sí. La denuncia por violación, todo, no le faltó nada. Todo eso que ya se demostró en tribunales, que ha ido gente, que han ido a decir... Nunca fue. Lo conozco, a mí nunca me pasó nada. Otra persona que fue dijo, yo ni siquiera lo conozco, no sé si lo conozco porque fue presidente, pero él no me conoce a mí. De todos modos, esto impacta en la sociedad. Chorra se robaron todo, digamos. Claro. Es la versión boliviana de Cristina la Chorra se robó todo. Sí. Y esto llega a hoy con la gente en general en Bolivia, en los 9 departamentos, se ha cansado tanto de la pelea Luis Arce-Evo Morales que infelizmente no quieren ni escuchar hablar de Evo Morales hoy en la calle. O sea, no está pasando eso. Sí, cuando muchos lo consideran un dirigente sindical, pero no conduce... Y un dirigente sindical llevado al chapare, digamos, a una expresión realmente pequeña. Sí. Todo el mundo le reconoce lo que hizo, pero le dicen, bueno, ya, hasta acá. Porque... ¿Estás hablando de Cristina? No. Nunca... ¿Qué dijiste? Que si está hablando de Cristina, yo me quedé medio... Lo que sí, yo creo, voy a tomar tu chiste en serio, es que hay cosas para aprender. Primero, al primer decreto la movilización popular fue tal que Rodrigo tuvo que ir para atrás. Segundo, la movilización de hoy, que yo estoy escuchando la opinión de la gente en la calle, es: nosotros sabemos que hay 5 decretos, sabemos que va a ser 5 decretos y esos 5 decretos no van a salir. O sea, ni siquiera esperan ya la firma de los decretos. Claro. Saben, porque además hay una cosa que es cierta, el movimiento al socialismo estuvo 20 años en el gobierno y todos los que están adentro son los que llaman a los dirigentes y le dicen, mira, acá tengo el borrador de un decreto que dice que te vas a quedar sin tierra, porque el nuevo decreto es a favor del agronegocio y los pequeños campesinos van a tener que ceder, entonces es un problema. Y permíteme, y yo por lo que escuché y leí, también transforman la pequeña comunidad, la pequeña tierra, y le dan otra categoría como para que paguen impuestos. O sea... Sí, tal cual. Son, a ver, en este momento allá hay una cosa que se llama régimen simplificado, que
En Santa Cruz vos podés tener 50 hectáreas, que dicen que es el minifundio. En La Paz, Oruro, Potosí, es muy difícil sacarle algo a la tierra. Claro. Muy difícil. Por eso se habla de surcofundio. O sea, yo tengo un surco, este es mi surcofundio. Claro. Y entonces, llevar a alguien que trabaja muy duramente para lograr papa en un clima seco, donde no hay riego, o sea, llevarlo a decir, bueno, a partir de mañana pagás impuestos, Claro. ¿cuál es la intención de esto? Que venda. Que vendan. Claro. Sí, que se venda, que venda el terreno, que se compre un auto, que sea taxi, que es algo que pasó después de la Revolución del 52, porque la Revolución del 52 repartió un montón de tierra, pero no había nada para producir y por lo tanto no había cómo sacar la producción. Hay que pensar en algo histórico, por lo cual el latifundio está tan enojado. Yo siempre digo lo mismo. Cuando yo llegué a Bolivia, que fue en el año 96, Bolivia no era un país miserable. Bolivia era la miseria. Había una ruta, 800 kilómetros, la troncal, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. El resto era camino de tierra. Cuando se produce el golpe y Evo Morales es obligado a salir del poder, había 9.000 kilómetros de ruta y 12.000 kilómetros preparados. ¿Por qué? Porque Evo Morales decía, la ruta es la base de la soberanía alimentaria. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué le pasó al campesinado? Primero se le dieron los títulos de la tierra, que no tenían. ¿No? El campesino decía, este pedazo de acá es mío, ¿cómo lo sabéis? Y porque yo estoy acá. Este pedazo de acá es mío. Se les tituló la tierra. Se armaron silos para que el campesinado tuviera, silos del Estado, para que el campesinado tuviera donde guardar la semilla, donde guardar el grano y no tener que venderla a mal precio. Y se dio una primera cuota gratis de semilla, diésel y agroquímicos. Y tractores. Yo siempre recuerdo, esto es una anécdota muy personal, la primera vez que yo fui con quien era mi compañera de La Paz al lago Titicaca, que es muy cerquita, pero era muy difícil llegar porque era camino de tierra. La primera vez que fuimos le dije, qué jodido esta gente está sembrando con burros. Un arado con burros. Claro. En el año 2000, esto fue en el 1998, 2000, en el año 2015 nosotros vivíamos en La Paz y un día le digo, che, vamos al lago a comer una trucha, porque se come muy rica trucha en el lago. Vamos al lago. Y es barato. Y en un momento estoy yendo y me dice, para el auto. Le digo, sí, mira alrededor. ¿Qué ves? Le digo, nada. Me dice, Fabi, tractores. Y digo, puta, es cierto. Esto es imperdonable. Esto fue como dijo, como dijo Lula, ¿no? Yo nunca supuse que poner un plato de comida iba a generar tanto odio. Sí, sí. O como dijo Patrón Costa, no soportaba que los obreros le miraran a la cara. Claro, claro, y claro, cierto. Esto es lo que está pasando hoy. ¿Qué va a pasar? Yo creo que Rodrigo Paz lo tiene muy difícil, no hay pliego petitorio, las organizaciones sociales están saliendo, la mayoría sin sus dirigentes, porque consideran que los dirigentes se han vendido al gobierno. Y como te decía recién, los dirigentes que se mantuvieron en la línea hoy están con pedido de captura. Claro. Entonces, ¿dónde puede terminar esto? Hay 4 muertos, más de 100 detenidos. Yo tengo la experiencia de haber vivido 20 años en Bolivia. En Bolivia todo se resuelve primero por la vía violenta. No hay una instancia, dicho en buen cristiano, cuando se hinchan las pelotas, salí del medio. Y están en la gente está en ese punto. Insisto en lo que decía recién y cierro. Se han juntado en el occidente del país los quechuas y los aymaras, los obreros y los campesinos, gente que tienen intereses absolutamente distintos. Fabián, la embajada yanqui, ¿qué papel está jugando y a quién apuesta? Apostaron a Tuto. Sí, pero ahora, Tuto Ahora se quemó, estaba Tuto, se quemó. Y... Sí, pero Bolivia no es Jerusalén, pero hay gente que resucita, ¿eh? Sí, Tuto estaba muerto hace 10 años.
muerto. Bueno. Ahora, uno de los riesgos reales es que efectivamente Rodrigo Paz renuncie, tiene obligación de llamar a elecciones, Claro. como está dentro, hace 5 meses que es presidente, como Claro. está dentro de los 2 años, no queda el vicepresidente, No queda. sale la fórmula completa, está obligado a llamar a elecciones, y Tuto salió segundo. Es un tema. ¿Y ¿Con Lara? mucha diferencia? ¿O ahí? En segunda vuelta no importa. Claro. Claro. No recuerdo, me estoy escapando de la pregunta porque no recuerdo Sí, el porcentaje. Está bien, pero no importa. Sí, Pero salió está segundo. claro, está claro. ¿Y Lara no tiene incidencia? Hay mucha gente que ha votado por Lara, que ha votado la fórmula por Lara. Pero Lara es es una entelequia, no. Pensemos que hay mucha gente también enojada porque ha votado por Quiroga por Lara. Ha votado la fórmula por Lara. Claro. Y a la semana de asumir el gobierno, Rodrigo Paz dejó de hablarle y lo dejaron aislado. Y entonces, por ahí Lara se presenta y gana. Pero Una Villarroel cualquiera, la dejaron en el armario. el plan de Lara, claro, el plan de Lara, nadie lo conoce, es un ex policía que fue exonerado de la fuerza porque denunció corrupción al interior de la policía, lo cual en principio es una buena credencial, Sí. especialmente en Bolivia con el tema de la policía, pero del resto Poco y nada. se sabe. es un entusiasta. Yo quiero agarrar una cosa que dijiste vos para traernos un poquito a nuestra propia realidad. Podemos sacar enseñanzas de eso. ¿Qué enseñanzas pensás vos que podemos sacar de eso? Que, mira, la primera es una enseñanza de la naturaleza. Cuando un animalito nace con 2 cabezas, se muere. Esto es así. En Bolivia se decía, hay un montón de Evos, y yo decía, el día que a Evo le pase algo, esto se va a la mierda en menos de media hora. ¿Por qué? Primero porque el que gobierna tiene que tener vocación de poder. Esto significa un montón de cosas. Segundo, ya lo vivimos. Lo vivimos en Argentina y lo vivimos en Bolivia también. No, va a asumir Luis Arce y va a hacer todo lo que le diga el Evo. Cero, el presidente soy yo y Luis Arce se cagó en todos los preceptos del MAS, ninguneó a la gente que había construido el movimiento del socialismo y se dedicó a hacer la suya. Y entonces el Evo ilógicamente reclama el poder que por historia le corresponde, pero que por voto no, porque él estaba proscripto. Pero eso es sabido porque acá hay una fórmula muy fácil de decirlo. El que se sienta en la sillón de Rivadavia pierde la memoria. Y acá hay algunas cosas que yo podría decir, que es, llevo un ejemplo, Cristina Libre, ¿no? Quieren que Axel salga y diga Cristina Libre. Y yo escuché eso y dije, Cristina Libre me parece un plan justo. Pero recordé a Martí, que dicho sea de paso, ayer fue su aniversario, que decía, hay empresas que para triunfar deben permanecer ocultas. Está bien. Voy más atrás. Bolívar dijo, primero es existir que modificar. Entonces, sí, Cristina Libre es un buen plan, sí, claro. ¿Tenés que salir a decirlo ahora? Espera, deja que madure. La segunda cosa que escuché, que me preocupa grandemente, es necesitamos un cámpora. Che, está bien, tengamos planes, pero cierren la boca, por favor. O sea... No, pero lo que pasa es que hay todo un doble juego. Yo creo... Algunas cosas las mencionamos un poco de costado antes que vos llegaras, que yo criticaba que Cristina Libre haya sido una consigna electoral, porque en las elecciones de octubre, además de la participación de Trump a favor de Milei, también estuvo esa consigna que yo creo que lo perjudicó al espacio que lidera Axel, ¿no es cierto? Y creo que está clarísimo que hay cosas que se pueden hacer, pero hay que hacerlas bien. Cuando Cristina eligió a Alberto Fernández, posiblemente haya sido una buena decisión, porque de hecho le ganó a Macri porque estaba Cristina con él,
pero lo que hizo mal fue dejarlo a su libre albedrío y que Alberto hiciera lo que quisiera con el gobierno. Pero yo estoy en mi posición. Pero déjame terminar. Sí. Si Cristina, no como vicepresidenta, como líder del partido y del movimiento, le hubiera puesto límites a Alberto, la historia hubiera sido otra. Si Cristina llama a la plaza para decir que no queremos aceptar al libro cerrado el crédito del Fondo Monetario Internacional, y no se hubiera sido, no hubiera sido tan fácil que se aprobara en el Congreso y legalizara un préstamo que era ilegal hasta ese momento, pues no había pasado por el Congreso. Pero yo voy a lo siguiente. Acá dice el compañero que en la coyuntura boliviana Luis Arce es elegido cabeza de lista y presidente porque Evo Morales estaba proscripto. Pero lo elige Evo Morales. Lo elige Evo Morales, perfecto. Pero estaba proscripto. Evo Morales no podía ser candidato. No podía. No es así en el 2019, muchacho. Cristina Kirchner podía ser candidata en el 2019. Eligió que fuera Alberto porque el argumento que dio Alberto y no ella es que no me iban a dejar gobernar, dijo. Bueno, muchacho, ¿cómo? Digamos las cosas como son. No es igual. Yo no sé si... Es diferente. Ahora, si Cristina es cabeza de lista, gana las elecciones y es proscripta, Cristina Libre sería en ese momento. Pero hubiera sido una consigna extraordinaria. Porque acaban de encarcelar a la persona que ganó las elecciones. Entonces, esa oportunidad histórica se perdió. Algunas personas hicimos campaña por Cristina, sobre todo en el 2023, para confrontar con la justicia. Ahora, yo creo que Cristina en 2019 tuvo miedo de perder. Y si ganó con uno que designó ella con el 48%, ella no juntaba el 48%. No. La teoría de ella es que... la teoría de ella. La teoría de ella era que lo puso Alberto porque ella irritaba a más del 50% de la población y entonces hubiera sido posible que perdiera. Alberto no lo conocía nadie, no tenía ni partido. Igual digo, yo, perdón, pero como dicen, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Yo sigo, esta vez voy a citar a Milstein, que dijo: no hay resultado de un experimento que no se hizo. Claro. Cristina fue como vicepresidenta. Yo comparto con Marcelo, porque lo viví, que es, vos sos institucionalista, Alberto es el presidente. Dirigí la política entonces. Claro. Además porque el poder se autoconstruye. El que es dueño de la lapicera... Entonces dirigí la política. Claro. Si no, está bien, me parece bien. El presidente es el que decide, vos cuando sos presidenta, decidís vos, perfecto, dirigí la política. Entonces ahí hay, pero volviendo rápido y así como de volada, yo creo que cuando dos sargentos se pelean, se pierde la línea de mando, y cuando se pierde la línea de mando, los soldados se dispersan. Y ahí hay una cosa que es así. Si vos no cortás el capricho, no lo cortás para no tener un problema, de acá a poco tenés el capricho y el problema. Y la vocación de poder reside en la lapicera y la espada. No hay cómo. Yo sé que desde acá se romantizó la capacidad de diálogo de Evo Morales, pero Evo Morales gobernaba con un cuchillo entre los dientes. Claro. Sí, como Néstor. Como Néstor, porque sabían que el poder si no lo disputás todos los días, lo perdés. Sí, y cuando lo perdés, lo perdés. Y cuando lo perdés te cuesta mucho recuperarlo. Yendo a eso que vos hiciste mención de la figura de Cámpora al gobierno, Perón al poder, y que ahora dijeron que hace falta un nuevo Cámpora, me parece una aberración. Y además, creo que
no van a poder engañar, porque no es que buscan un cámpora para que se quede, como hizo Cristina. Cristina buscó un cámpora que era Alberto, pero que se quede y que gobierne. Ahora están buscando un cámpora para que sea una transición que libere a Cristina y después vaya Cristina a... Yo soy escéptico. Yo creo que es una operación política para que Axel no llegue a ser el candidato a la presidencia. Ninguna duda, ninguna duda. No le veo otra lectura porque los que plantean todo esto que venimos charlando hoy acá no son ingenuos ni se desayunan en la política hoy a la mañana. Tienen años de historia. Y si colocan como prioridad lo que realmente es piantavoto, digo, hay que decirlo con todas las letras. Hoy en una parte de la sociedad, Cristina Chorra ha prendido hasta el tuétano, y estamos hablando de los sectores populares. Lo dijimos la semana pasada, Cristina Chorra no era una consigna de campaña ni nada por el estilo, era un combate contra todo el peronismo y lo ganaron ese combate, porque la sociedad compró que no solo Cristina, que todo el peronismo es chorro, pero claro, cuando roban ellos no están ya... Lo que pasa es que hay una cuestión, Marcelo y compañeros. Nosotros nos la pasamos 25 años hablando de la batalla cultural, mientras ellos estaban ganando las guerras culturales. Y nos vencieron. Tal cual. Esto es así de fácil. ¿Por qué? Porque nosotros jugábamos al TEC y los tipos estaban yendo a la guerra. Claro. Esto no es chiste. Y antes que eso, se encargaron de decirle a la gente, y la gente acabó creyéndolo, que esto de la lucha de clases es una cosa de los zurditos. Bueno, ganaron la batalla cultural, sí, claro que sí. Ganaron la lucha de clases y hoy gobiernan ellos. Cuando a mí me dicen, che, pero en lo que yo escribo en página, me dice, pero vos no te tirás contra Milei. Yo con Milei no tengo nada de qué hablar. Milei ganó. Quiero que se vaya antes de ayer. Yo tengo que hablar con los míos. Yo tengo que decirle a los míos, como les dije en su momento, y debo decir públicamente, les acaban de quitar el presupuesto a los que tienen enfermedades, cánceres raros. Hay gente que se murió. Yo me he visto con esa gente, yo le he visto llorar a los ojos. Y salí y dije, no puede ser que nuestros diputados y nuestros senadores estén pelotudeando cuando deberían estar haciendo todos una huelga de hambre frente al Ministerio de Educación. Vamos a hacer un comunicado. Métetelo en la oreja, esos comunicados no los leen ni ustedes. ¿Cómo un comunicado? Claro. Exacto. ¿Cómo un comunicado? Exacto. Se está muriendo gente. Ustedes tendrían que estar haciendo una huelga de hambre, diputados y senadores, es una noticia mundial. Ahora insisto, vos decís que fue decisión de Evo Morales que su sucesor fuera Luis Arce. Sí. ¿Se sabía quién era Luis Arce o se descubrió Luis Arce cuando gobernó Luis Arce? Fue ministro de Economía de Evo. Mira, te voy a poner un ejemplo en Argentina. Alberto Fernández era jefe de gabinete de Néstor. Y era un hábil jefe de gabinete. Luis Arce era un hábil ministro de Economía, bajo el ala de Evo. Claro. Nicolás Maduro era un canciller, un operador político impecable bajo el ala de Chávez. Esa es la respuesta. A ver, Alberto Fernández abandona el gobierno en la crisis del campo en el 2008. Perdóname, si ves la explicación de Fabián, es el reclamo que yo le hacía a Cristina. Que Alberto Fernández, a lo mejor conducido por Cristina, hubiera sido otro gobierno, ¿no? Pero, discúlpame, un ejemplo más, porque yo soy fotógrafo y no lo puedo evitar. Si vos sos ciego y yo te llevo por el medio del campo agarrado del brazo, vos vas a correr conmigo. Ahora, si yo te suelto corriendo solo, te vas a llevar un árbol por Te das una piña en los 2 metros. ¿Sabés cuál es la diferencia que yo veo? Luis Arce pasó de ser ministro de Evo Morales a ser candidato, ¿no? Porque Evo Morales terminaba su mandato y se reelegía Luis Arce. No existieron 10 años 11 años de opositor de claro. Luis Arce a Evo Morales. Porque Alberto Fernández fue opositor desde 2008 hasta el 2018. Todo eso es relativo. 19. No es El relativo. embajador de Bolivia en Buenos Aires, que había sido jefe de la Fuerza Aérea Boliviana, cuando se hace el plebiscito que lo pierdo este embajador en Buenos Aires trabajó en contra de Evo.
y era función... Bueno, y Evo 6 meses antes de que le den el golpe, dijo que las Fuerzas Armadas, el ejército boliviano eran fuerzas socialistas, recordarán. En todos los gobiernos populares hay tipos que se disfrazan, se ponen tu camiseta. Por eso te digo, es muy difícil, yo coincido... Pero no lo voy a elegir para ser sucesor mío. Claro. Ese es el problema. No lo sé, porque yo vuelvo a insistir. Hay un problema que tiene que ver, seguramente es una especulación y no es científico, con el ego del tipo que conduce. Porque a los que tiene alrededor, el Cibuana les encanta. Esa es una caracterización que diferencia al tema de Bolivia. Nadie elige para equivocarse. Esto es cierto. Nadie elige para equivocarse. Tu enemigo no te va a traicionar, porque es tu enemigo. Claro. Pero porque acá en la Argentina no es un problema de Alberto Fernández. ¿Quiénes fueron nuestros últimos 3 candidatos? Scioli, Alberto Fernández y Sergio Massa. No tienen nada que ver con Néstor y Cristina. A mi modo de ver. Perdón, los eligió Cristina, a los 3. No sé si a los 3, pero hay un grupo que lo eligió. Se supone que Alberto no, pero bueno. Alberto concretamente lo eligió ella con un mensaje. Pero los otros... Hay toda una versión de que surgió de unos diálogos con la oposición y que en función de armonizar y sacar adelante el país después de lo que había dejado Macri, Alberto, y por eso no fue Cristina la candidata, podía ser el hombre indicado. A mí me gustó la definición del compañero Restivo de que no puede haber 2 cabezas. Y esto es lo que tenemos que definir, me parece, en la Argentina. No puede haber 2 cabezas. Pero acá no hubo 2 cabezas. Alberto no tenía cabeza. Lo más probable es que se haya... No sé si usted conoce que hay una tribu, no sé si africana, que reduce las cabezas. Sí. Jíbaros. Me parece que hay gente que ha reducido su cabeza. No sé, no lo voy a nombrar, pero parece que era reducido. Salvando la distancia entre el proceso boliviano, pues está claro que las organizaciones sociales y el movimiento obrero de Bolivia no es similar a los movimientos sociales. No, pero te pongo un paréntesis chiquito porque estoy viendo por dónde van tus caballos. Durante el gobierno de Evo nos comimos una huelga de 4 días de los panaderos porque habían decidido aumentar 10 centavos. 10 centavos. Sí, claro. Eso se salvó porque aquí, en la región, hubo un momento donde la geopolítica funcionaba. Claro. Evo la llama a Cristina y le dice, hermana, tengo un problema, ¿qué? No tengo harina. Y tengo los panaderos, quieren aumentar porque no hay harina y la harina está cara. Y Cristina le dice, la harina nuestra está toda vendida, está toda embarcada, dame un rato. Y al rato lo llama y le dice, te estoy mandando 4 camiones con acoplado, abrime la frontera porque van a llegar. Digo, solo abrime la frontera y deja pasar los camiones, porque van a llegar. Fue igual que con la nacionalización. Claro. Nosotros tuvimos una época donde, yo no sé qué pasó. Cuando Evo dice que va a nacionalizar, y Hugo Chávez estaba colaborando mucho con Bolivia, Evo dice, yo no quiero consultar con Hugo, pero tenemos un problema. Me dicen que si nacionalizo, estos me van a hacer como en Venezuela, me van a joder los pozos, me van a joder las máquinas, y no tenemos plata. En Bolivia había 200 millones de dólares, no alcanzaba ni para pagar los sueldos. Y entonces lo llama Néstor. Y le dice, ayúdame a pensar, es una cosa bien aymara eso, ayúdame a pensar en esto. Tengo este problema. Y Néstor le dice, ¿y qué puede pasar? Y si me rompen los pozos, no, se acabó, no tengo para qué nacionalizar, va a ser un problema. Y tenés que nacionalizar, claro, lo prometí en campaña. ¿Cómo no? Claro que tengo, si di mi palabra. ¿De cuánta plata estamos hablando? Y le dice, después te llamo. Averigua todo, lo llama y le dice, no, esto es una locura. Néstor, ¿cómo voy a hacer, hermano? Son 2.000 millones de dólares. Y Néstor le dice, nacionalizá que la plata la ponemos nosotros. Y me pagás con gas y con petróleo. Por eso nacionaliza. Claro. Porque esta era la geopolítica nuestra. Hubo varias situaciones de esas, como por ejemplo cuando fue lo de Pando, que la rebelión de Pando, que fue de policías militares y qué sé yo, dio la casualidad que Cristina estaba en Chile.
y la Bachelet era la presidenta del Mercosur, esa presidenta pro tempore, esa rotación que tenían. Y entonces se enteraron de lo que estaba pasando y Bachelet no le dio mucha bola y Cristina le dijo, mirá, ¿vos querés que te pase lo mismo que a tu padre? Entonces, ¿por qué no lo llevamos a Evo ahora que necesita? Y ahí se fue que salió una delegación nuestra de la Secretaría de Derechos Humanos, encabezada por Rodolfo Matarolo, que fue la que hizo la investigación con todo el apoyo del Mercosur, ¿no? Hay cosas que no prescriben y por lo tanto no se puede hablar de ellas. Pero yo debo decir, en honor de verdad, que la actuación de Cristina en el continente, incluido el Caribe, en muchos momentos ha sido fundamental. Fundamental. Sí. Fundamental. Sí. Pero bueno, Cristina, a ver, al interior hoy todo, bueno, que se vaya, que venga, que la suelte, no importa. La señora es una estadista, no hay otra. No hay, hoy yo no veo. Claro. Lula. Ponerle. Lula es un tipo que tiene un... La Sheinbaum, Claudia, es de esa misma generación. Pero la discusión no es sobre la capacidad que tiene Cristina. Digo, hoy en la Argentina lo que estamos discutiendo, o por lo menos la urgencia de lo que estamos discutiendo, es la necesidad de tener una conducción política. ¿Qué haces? Y con las características propias que tiene nuestro país, que necesita un caudillo que se ponga el fierro al hombro y que nos convoque a todos y que derrotemos a los proyectos de los Milei, los Macri, los Menem y las corporaciones. Sí, pero el tema es... los derrotás en tanto y en cuanto vos tengas una propuesta y un liderazgo claro, porque ha pasado en las últimas elecciones. Pero es el problema que votemos tenemos en contra de Milei para que todo se vaya a la mierda. Y la gente dice, che, no quiero que se... Pero es el problema que tenemos. Mirá, yo hoy una marcha sobre el tema de salud. Sí. Muy importante, una marcha federal. Sí, ahora. En algunos programas hemos hablado del tema de provincia como una crítica, y yo decía, el ministro de Salud de la provincia inauguraba salones vacíos, donde vos ibas, no había medicamentos, no había un carajo, y te decía que la salud en la provincia funcionaba como un relojito. Yo que soy compañero, digo, no puedo reproducir algo que es una falacia, que es una fantasía. Hizo un encuentro ayer o antes de ayer con 40, 45 intendentes. 70 intendentes, reconociendo que vos no podías sostener el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires. Pero si le deben miles de millones de dólares, ¿cómo lo va a sostener? Es imposible. Bueno, pero entonces no podés venir haciendo propaganda sobre que está todo funcionando muy bien, porque vos sos el ministro en este caso, cuando la realidad, el tipo que va a la salita, no sé, a la Sakamoto en Rafael Castillo, y hermano, agarrate. No tenés médico porque no les pagan un carajo, no tenés medicamentos, está muy complejo todo, entonces vos tenés que reconocer cuál es la realidad. Después discutimos qué medida o no podés tomar. Yo con el tema de la deuda de nación a provincia, como yo no soy gobierno, no tengo responsabilidad, puedo decir cualquier barbaridad y sigo insistiendo, emití bono, qué sé yo, que se pudra todo. Pero obviamente que es una resolución que tiene que tomar el que gobierna. Pero la primera vos perdón, lo voy a poner en tono de pregunta. Vos sabés que la provincia de Buenos Aires puede emitir moneda propia. Claro. Sí, claro. Porque es anterior a la República. Eso lo hablamos claro, con Pepe eso es lo que Batela. te digo, y que se pudra todo. La provincia de Buenos Aires tiene prevalencia sobre la moneda. Exactamente. Y ya lo hizo además. Para tener moneda propia con los patacones. Eso eran bonos, no era moneda propia. Lo hizo, Hay una diferencia. Sí, hay una diferencia, pero funcionó como... Cuando era dual, Claro, cuando de era su prima dual de Pero gobernador. si, Tu hermana. Fabián, vos sos No, no era el Rucauf. gobierno y me debe Era Rucauf, me parece. 12 billones de Rucauf. pesos y no me lo da, y me ahogá, y me ahogá, y me ahogá. Yo tengo la posibilidad de tener autonomía, y ¿sabés cómo saco los bonos? Y a vos que se te va a pudrir a nivel nacional, porque ni bien la provincia de Buenos Aires lo haga, como lo hizo La Rioja, otras provincias van a hacer lo mismo. Pero la provincia de Buenos Aires no necesita bonos. Podría emitir moneda.
Podríamos rescatar la capital Bueno, el federal Patacón era una como moneda. territorio de la provincia de Buenos Aires. El Patacón era una moneda. Claro, no era un bono. No era un bono, pero funcionaba como, Era un circulaba como moneda. ¿Es lo que le dicen cuasi moneda? Sí, Cuasi moneda. Exactamente. Cuando Macri, este personaje que tenemos de intendente en la capital federal, porque es un invento la capital. No, sí, yo estoy de acuerdo con vos. Más delincuente que el primo todavía. Y salió a decir, acusándolo ahí a Kicillof, que los bonaerenses no se iban a atender más en los hospitales de la capital federal porque produce pérdida. Pues sí, boludo, la capital, ustedes no existen, esto es territorio de la provincia de Buenos Aires. Yo me acordaba... Y te agrego más, metete la basura en el orto, ¿sabés dónde me vas a llevar? Eso es lo que yo decía el otro día cuando hablábamos de esto. Lo escribí en mi contratapa de página 12 la semana pasada. Ah, mira. Que además yo propuse ya hace un mes basarnos en la película Un día sin mexicanos Sí. y que la gente de la provincia deje de venir a Capital. No venga a laburar. Claro. Que no venga. No, se paraliza la economía de la ciudad, se paraliza. Claro. Sí. Solo hay que verlo en los medios de No, transporte. yo creo que... Solamente si viene a laburar y no viene a hacer su ocio o su comida o qué sé yo cuánto acá, le produce un hecatombe a la ciudad de Bueno, Buenos Aires. yo creo que Jorge Macri es uno de los Macri más torpes que he visto. Su intervención de esta semana, llamada Tormenta Negra, que le puso Tormenta Negra, que fue más una puesta en escena que una cosa puesta en práctica. escena. Sí, pero porque- jodió la puesta en escena, ¿eh? Porque Sí, hubo problemas. hubo camiones en las villas. Fue muy acá. agresivo y ofensivo. Sí, Claro. Y bueno, habla Pero, del... ¿por qué la hace la Tormenta Negra? Porque siente que tiene que igualar a su competidora en lo represivo. Y su competidora es Patricia Bullrich. Sí, Entonces claro. está yendo por ese camino. Es Pero un digo, problema electoral. Pero su consigna atrasa 150 años, ley y orden. Es un torpe. ¿Qué estás diciendo? Es un torpe. Y después los resultados objetivos. Es decir, haces operativo en todas las villas de la ciudad y resulta que metiste preso 4 personas, es decir, antieconómico. Y aparte hay que decir que los Macri tienen Pero una base electoral en los barrios populares también, ¿eh? Sí, pero Eso es la en prebenda, relación a lo mucha que vos prebenda. en relación a lo que vos decís, todo es una puesta en escena, porque vos decís, metieron 4 presos. Si ellos pueden no hacer semejante despliegue, porque saben perfectamente dónde se vende, quiénes son los que están, y quiénes son los minoristas, los intermediarios, los mayores, saben todo. ¿Quiénes son los que lavan guita? Y son ellos, la terminal son ellos. Claro. Lo que pasa es que la terminal son ellos. Ese es el ¿Te podés quedar un problema. rato más? Sí. Un ratito. Y sobre la terminal, mira, ya que los bolsos de López, ya quedó claro que... Bueno, termina la investigación cuando descubren que Exacto. termina en Macri. Claro, que la familia Macri estaba metida ¿Y, adentro. y las declaraciones que hacen por el tema de cuaderno? Claro, Es impresionante eso. No solo los empresarios que estuvieron coaccionados, sino los tipos que inventaron los cuadernos. Están dando muestra que lo hicieron. Uno dijo hoy que lo hizo porque era antiperonista. Es una maniobra que- aparentemente están vinculados al mejor servicio de inteligencia desde mi Sí, punto de es opinión, policía, sí. que es la Policía Federal, ¿no? Sí, sí. Hasta acá. Igual me parece muy raro que con todas las últimas declaraciones de los empresarios esa causa nos haya caído. Eso Claro. está pegada Como con mínimo moco. deberían abrir una Oíme, causa. es brutal las nuevas declaraciones de los empresarios. Claro. ¿Cómo dicen? A cara limpia te dicen, sí, yo dije tal Y cosa Stornelli sigue porque me siendo apretaron. fiscal. Yo dije tal cosa porque me dijeron que si no iba preso. Sí, tal Y cual. sin embargo eso no hay juez ni fiscal que lo tome en cuenta. No. Ahora mañana Tenemos- va a haber una charla en La Plata, en la Universidad de Slocar, no sé si lo ubican. Sí, claro, Sobre- Alejandro es loco. Va a plantear un anteproyecto para democratizar los tribunales. Yo voy a ir porque quiero escucharlo. Hace con falta atención. bastante poder para hacer eso, me parece. Pero Vamos a ir a un corte de las 3 de la tarde. Como lo noté tanguero, porque cantaba el tango Tormenta hace un rato al compañero Restivo, vamos a ir con una canción de La Pampa. No es un tango, es una canción de ¿Y La entonces Pampa. qué tiene que ver el tango? Figura como un tango, pero es una canción de La Pampa. Se llama El Aguacero, Ah, el aguacero, sí, es un... con
música de Cátulo Castillo y letra del padre, José González Castillo. José González Castillo, qué dupla, ¿no? Exacto. Y canta una actriz que incursionó en el canto muchas veces y después ahora hace tiempo que no actúa, me parece. Soledad Villamil. Sí, que canta muy sigue bien. cantando en la ciudad de Buenos Aires, canta a Sí, menudo. a menudo. Lo hace mucho ahí en Parque Lezama. En la Torcuato Tasso. En la Torcuato Tasso. Sí, ¿Usted yo la la vi ahí, representa yo la vi. también? No, a esa no la representa. La anterior sí. Vamos a escuchar a Soledad Villamil interpretando muy bien El Aguacero. La última radio rebelde, un nuevo canal de streaming, 1570 en tu dial. Hagamos juntos la asamblea radial. El Grito, el programa de la Unión de Teatristas Independientes de Argentina. En tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Los lunes de 22 a 24. El Grito. Reflexiones. Porque hay que seguir y mirar siempre en dirección al sol. Así veremos la luz y las sombras no podrán ocultar ni oscurecer nuestros caminos. Conducción Julio César Carrizo. Los miércoles de 17 a 19 por Radio Rebelde, AM 1570. Reflexiones. Los demás, todos los sábados de 10 a 12, pensando y sintiendo al país. Los demás, en Radio Rebelde, AM 740. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás. WhatsApp de la Rebelde 11 2690 8496 1126 908496. Agendanos y participa de la Asamblea Radial. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo. Bueno, tercer gran bloque para el pueblo, que es del pueblo. Seguimos acá en los estudios con la presencia del compañero Restivo, que tiene unos minutitos más para conversar con nosotros. Yo te quería preguntar, porque hoy hablábamos de las sucesiones, ¿no? Hablábamos de la decisión de Evo de continuar su tarea con Luis Arce, hablábamos del tema de Cristina Alberto, pero hablaste en un momento de Chávez, que en una famosa transmisión televisiva se sienta rodeado de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, y le dice al pueblo venezolano que está enfermo, se está muriendo, y que va a elegir a Nicolás para sucederlo. Vos insinuaste algo como... ¿Qué opinás vos del proceso que encabezó Maduro en Venezuela hasta su secuestro por parte del Imperio Norteamericano? ¿Qué mirada tenés vos de eso? Yo creo que Chávez trató de vacunar, en el mejor sentido de la palabra, al pueblo venezolano. Pero la vacuna se hace con veneno. A
A mí, está bien, yo estoy absolutamente lejos de que me suceda, pero yo no querría que un líder popular de las características de Chávez diga, voten por él. Yo no quisiera que me pasara, porque es imposible. Sos el hijo de, claro. Estás sujeto a comparación todo Maradona el día. en su mejor momento y entramos nosotros decir, en su lugar. Tu vida se transforma. Hay que tener, no sé, hay que tener. Primero no tenés que tener sistema nervioso central. Esto es fundamental para llevar un ataque, claro, porque si no te da un ataque de hipertensión al segundo día, te da una embolia, te internaron y a la mierda la plata las empanadas. Yo creo que ha sido... yo recuerdo cuando fue eso y le dije a la que era mi compañera en ese momento, le dije, Maduro se acaba de cagar encima. Yo vi la cara de Maduro y quiero suponer que Maduro sabía que eso, que él estaba sentado ahí. Y Diosdado también. Diosdado se cagó en otro sentido. Pero la expresión, Maduro quedó lívido. O sea, que un tipo como Chávez diga, es con él. Le agarró el brazo. A mí me parece muy difícil de superar. Y el susto le duró mucho tiempo. Porque yo no sé si le duró mucho tiempo. Al poco tiempo vino acá a la Argentina, a la cancha All Boys, yo estuve ahí. Claro. Yo supongo que sí, porque vos estás todo el día con la guillotina a 2 metros de tu cuello, porque todo lo que hagas va a ser medido en... Comparado. Es horrible. Claro. Entonces no es fácil gobernar. Primero no es fácil gobernar. Vamos a empezar por el principio. Gobernar es una cosa muy complicada, hay que tener muchas cosas en cuenta, hay una enorme cantidad de intereses legítimos y de los otros. No por nada se avejenta una brutalidad en los primeros 3-4 meses, ¿viste? De repente te cae la cara así, ¡pam! Porque todo el mundo. Porque te destroza. Sí, gobernar es muy complicado. Así es. Y sobre lo complicado que es venir de una situación traumática donde tu líder que se lleva todo puesto porque tiene una energía, porque tiene un poder personal, porque tiene una inteligencia personal, claro, que se lleva las masas con él y te toca a vos y vos decís, ¿y ahora? No, lo hablábamos siempre, que los liderazgos no son transferibles. Es imposible, es imposible. Los grandes líderes no han tenido sucesores. No. Por ejemplo, a Evo Morales muchas veces le decían, bueno, pero es que, compañero, usted no bendice, no pasa el poder. Y el Evo decía, ¿y a mí quién me ha pasado el poder? Claro. Vaya a la calle y haga su vida. Nosotros tenemos una ventaja porque lo tenemos a máximo. No, usted la deja picando. Es malo. Nosotros tuvimos una sola oportunidad que no cuajó, pero que una oportunidad en la que Perón, al único que lo nombró su heredero, fue a John William Cook. Pero terminado el periodo de Cook como secretario y delegado de Perón, eso no se volvió a repetir con nadie. Y tuvieron discrepancias por el tema de Cuba, ¿no? Básicamente sobre eso. Hubo discrepancias sobre el tema del exilio, de ir a Cuba. Exactamente. Hubo intereses que hicieron que Perón eligiera irse a España y no le hiciera caso al bebé que quería que fuera... Previo paso por Caracas, donde hubo un episodio con el piano, ¿se acuerdan? Sí. Eventualmente... Pero no estuvo en Caracas, pero fue a Santo Domingo. Pero Caracas estuvo, ¿eh? Pasó por Caracas, ¿eh? Sí, pero digo, no fue largo No fue breve. No. Era como una... estaba escapando. No, digo porque en Santo Domingo fue donde la conoció Isabelita.
Acá están muy irónicos los muchachos. Yo como soy invitado me puedo quedar en silencio escuchando a nuestros compañeros que son quienes llevan esto. Esa sección que hacemos nosotros, ganando amigos. Como dicen en el Caribe, si ustedes quieren ir para la mierda, me avisan cuando vuelvan. Muy buena esa, muy buena. No, de todas maneras nosotros en Argentina tenemos una capacidad enorme para sacar candidatos de la galera de donde sea, ¿no? Sí, pero no está bien, ¿sabes? No está bien. Mira, no lo digo como... me quedé con el tú caribeño. Mira, hay gente que entiendo por desconocimiento y por otra parte no tienen por qué saberlo, que creen que el proceso comenzó con Evo Morales. Claro. Ahora bien, Evo Morales llega en la última parte del proceso y lidera porque tiene vocación de poder. Sí. Pero la primera marcha, que fue por tierra y territorio, fue en el año 96. Sí. Claro. ¿Y cuál fue la razón? Queremos hacer esto, nos dieron la tierra, queremos hacer esto. No se puede, porque la Constitución no lo permite. Queremos hacer esto otro, no se puede, porque tenés la tierra pero no tenés el territorio. Entonces dijeron, bueno, ok, primero queremos tierra y territorio y después queremos una nueva constitución. Esto es así. Claro. Y entonces arranca la primera marcha. De esa marcha surge la primera reunión de 20 años de reuniones, sin WhatsApp, sin una mierda y sin parar. Empezaron con los famosos 10 puntos de acuerdo. Claro. Tardaron 20 años a llegar a la conclusión de que había un solo punto de acuerdo. Y esto fue la llave que creó una institución creada por las bases sociales que se llamó el Pacto de Unidad. Donde se dijo, bueno, ok, vamos a discutir mucho, pero nadie se va a ir de la discusión. Nadie renuncia a esta discusión, porque esta discusión tiene que darse. Pero se ha hecho un trabajo de 20 años. Entonces, el problema que tenemos nosotros en Argentina es que nadie está haciendo ese trabajo. Claro. Qué bueno, claro, hicieron la nueva Constitución. Sí, la nueva Constitución costó 25 años. Claro. No es chiste. Claro. 25 años de andar de un pueblo al otro a lomo de mula, para coordinar con un compañero con el cual después no vas a estar de acuerdo en la reunión general, pero el compromiso es nadie sale de la reunión. Claro. Ahora, el problema que yo veo es, pasado mañana. Siempre es pasado mañana. Pero además es esta maravilla de lo que te maravilla, pero vos no estás dispuesto a hacer. Mirá China. Sí, pero no. China se trazó un plan a 75 años y lo están cumpliendo todos los días. ¿Cuántos planes quinquenales llevan? 19. Nada más. 500.000. ¿Pero por qué? Porque China tiene, una cosa que yo me enteré que me parece maravillosa, tiene 3 grupos estratégicos. 5 años, 10 años, 25 años. Y se reúnen una vez por año para ver cómo está yendo vos. Claro. Vos que tenés lo de 5 años, pero lo tenés que pasar a mí para los 25. No hay... Por eso y la Asamblea Legislativa son 2.000 tipos de... Aparte hay otra forma de... ¿Vos sabés? El gabinete, ¿sabés cuántos ministros tiene? 360 ministros. Pero además hay una cuestión. Nosotros podemos decir, nosotros somos diferentes, ¿no? Cuando vos decís, mira, en Bolivia, no, es que acá somos distintos. Y ahí yo voy a una frase de Borges. Nuestros pueblos son todos iguales, incluso en eso de creerse distintos. Creí que ibas a decir que eran incorregibles. No hay... A mí me parece muy asombroso que después de tantos años de fracaso, no haya alguien que diga, ok, ¿ustedes se van a ocupar de lo que está pasando ahora? Sí, bueno, mira, nosotros vamos a tener un equipo y vamos a armar una estrategia. ¿A cuánto? Y armemos a 10 años. Empecemos. Bueno, el que aparentemente tenés un partido comunista, tenés un partido campesino, tenés varias fuerzas que durante décadas y décadas... Acá el que aparentemente tenía un criterio parecido a ese era Néstor, que Néstor siempre hablaba de que hacían falta 20 años de un gobierno de las características de él para encauzar la Argentina en el camino de la recuperación. Lo que pasa es que se le ocurrió morirse. Sí, pero lo que pasa es que acá, y cuando digo acá, digo en el continente,
hubo entre 10 y 15 años de gobiernos de izquierda y jamás se construyó ni la primera baldosa Ni remotamente. de aquello que pudiera ser y que debería haber sido la famosa unidad latinoamericana. Bueno, porque de nuevo, nos pasamos cantando 50 años la unidad latinoamericana y cuando estuvieron las herramientas, porque las herramientas estaban, aquello no sucedió. No, el que planteaba herramientas justamente era Hugo Chávez. Hugo Chávez planteó el Banco del Sur, nunca le dieron bola. Brasil. Planteó el oleoducto del sur, nunca le dieron bola. No le dio bola a Lula, no le dio bola a Néstor. Hay que decir Pero las si cosas como incluso son. el Mercosur, en su mejor época, vos tenías serias dificultades. Nosotros participábamos del Consejo Consultivo, la sociedad civil de la Cancillería Argentina, y había serias dificultades. Yo te digo, entre las delegaciones de Brasil y de Uruguay, le ponían freno a todas las posibilidades. Más nosotros reclamábamos que los movimientos sociales, las organizaciones sindicales tuvieran asiento junto con los presidentes, que sean parte de un consejo consultivo. Y hay que decir... Yo también formaba parte del Mercosur en la reunión de altas autoridades en derechos humanos y costaba mucho porque había un desnivel muy grande entre los países que integraban Claro. Para redondear y facilitar que el compañero se vaya. Huye despavorido. No, tiene un compromiso con una cadena importante latinoamericana. Tengo. A ver, vos hablábamos hoy. La revuelta boliviana no tiene cabeza, como decís vos, no surge un emergente conductor de ese proceso, pero es un proceso que tiene mucha antigüedad. Estás hablando de una construcción de décadas. Hay muchos compañeros que me hablan del 2001 hoy en día, ¿no? Digo, el 2001 es un proceso que se dio en la Argentina mucho más espontáneo, sin la tradición anterior que lo respaldara. Más aún, yo creo que el 2001 fue un proceso más desencadenado en la capital, en la zona urbana, por un fenómeno de retención de fondos del corralito. El corralito fue un factor determinante del 2001. Bueno, como en Bolivia fue ahora la nafta, Bueno. la gasolina. Vos fíjate que el desencadenante no son los sectores populares, son los sectores medios, porque los sectores populares no tenían retenida la guita en el banco. Eran los sectores medios. Para mí se te piantó una página. No, yo En sé. la provincia de Buenos Aires. Había habido saqueo, había habido un montón de cosas. Organizado. Pero ¿cuál fue el detonante, bueno. el desencadenante? El desencadenante es la medida del corralito que produce que la capital, el centro político donde está Dios, que decía mucha gente, Sí. donde se produce una cadena nacional, donde el presidente anuncia un estado de sitio y eso explota, no por el estado de sitio, por la situación acumulada. Ahora, de ahí no surge ningún líder, estábamos al borde de la disolución nacional, una sucesión de presidentes, vayan y todos y aparece se una quedan. figura que es Néstor Kirchner, pero también es una figura azarosa, no es una figura que viene de una construcción popular. Pero no aparece en el extensa. 2001, es posterior. Sí, aparece después de un año y medio después aparece la figura de Néstor. Bueno, digo, no ese es la trayectoria del pueblo boliviano, me parece es otra trayectoria donde el emergente que va a surgir va a ser un emergente que viene de esos sectores, ¿pensás vos? Sí, absolutamente, porque además, y fíjate desde qué tan abajo de esos sectores, que hoy las organizaciones dicen aquella frase que se repite tanto en Argentina, un poco nostálgico, de que con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Los tipos dijeron, nuestros dirigentes se vendieron, no queremos saber nada con ellos. Claro. Ya veremos cómo nos organizamos, ya nos hemos organizado antes. Y Va a salir, y no va a salir de la dirigencia de las organizaciones, va a salir de mucho más abajo, va a surgir una nueva dirigencia. Y un rasgo interesante es cuando hacen las notas que le preguntan a los diferentes manifestantes, o sea, todos con nivel político. Sí. Lo que pasa es que la escuela política en Bolivia existe en las organizaciones naturalmente. ¿Cómo sale un dirigente? Por eso les duele tanto, además, cuando un dirigente se vende. Porque la comunidad o la organización
van viendo quién es el más apto, el más inteligente y lo van alimentando. Esto es como la abeja reina. Y lo van alimentando. Si esta persona mantiene su nivel de inteligencia y no se le ocurre subirse al caballo, la gente lo elige y ese es dirigente. Las clases sociales, las organizaciones sociales bolivianas tienen un alto nivel de conocimiento político, muy alto, y además tienen un nivel de análisis. ¿Por qué? Porque hablan mucho entre ellos. Una reunión de una organización puede durar 12, 14, 16 horas. Y entre ellos una costumbre que para nosotros es matadora, pero es el que pide la palabra, deja la palabra cuando termina de hablar. Acá es imposible. Puede hablar 1 hora y media. Acá nos invitan a un plenario, hablan los dirigentes y a vos te dan 1 minuto. No, allá allá no se puede hacer eso. Sí. No, allá no se puede hacer eso. Aparte, una cosa que dijiste, les duele mucho cuando alguien se quiebra o se corrompe. Acá no duele tanto. Lo que pasa es que a mí hay una cosa que me asombró cuando yo volví a Argentina, más allá de que yo siempre estuve al tanto de lo que pasaba acá, y decía, cuando estás todo el día, tenés otro contacto. Y yo decía, ¿cuál es la representación territorial de los diputados? No, bueno, este tipo salió en televisión. Yo decía, estamos peor que jodidos. Claro. ¿Cuál es la representación territorial del senador? Y no, él es... Lo banca el gobernador. Sí, o sea, a ver... Vamos a hacer un trabajo de años que ha hecho el sistema cultural, limando todo lo que era realmente representación genuina, y que se pasó por los tipos que tienen guita para pagarse la televisión, o los que tienen amigos en la televisión, como fue Milei, lo mandó de Bunequiana a la televisión. Igual no quiero introducir una discusión, es más larga, pero me parece que la cuestión de clase también tiene que ver. Estos compañeros bolivianos que discuten, son compañeros que son obreros, son campesinos, vienen del sector social. Acá la dirigencia política viene de los sectores medios. Mira, hoy lo hablaba con una de mis hijas, porque estábamos mirando, y me decía, el nivel de... Eso mismo, ¿no? Me decía, el nivel de discurso que tienen es muy potente, pero están en la calle, o sea, son... Y decíamos, ¿sabés qué pasa? El nivel de movilización popular es tan alto, porque en Bolivia prácticamente no hay clase media. Claro. Pero además hay una cosa maravillosa. El campesinado y el comercio durante el gobierno de Evo Morales ha hecho mucha plata. Mucha, de millones para arriba, mucha. Y jamás se consideraron clase media. Claro. Nunca. No. Siguieron teniendo las mismas costumbres, viviendo en los mismos lugares. Se hicieron un cholet, que son unas casas enormes. Pero en el mismo barrio. Claro. Y... Claro, sí. Y vos decís, bueno, pero vos ya sos clase media. No, pues... No, clase media son aquellos de allá, de los barrios... No, yo no. De Santa Cruz. Sí, no, incluso en La Paz. En La Paz hay un porcentaje de clase media urbana, y ellos dicen, no, yo trabajo nomás. Vos decís, sí, pero vos sabemos, una moneda. Tu casa costó $2 millones. Claro. Bueno, pero la he hecho. Antes que se vaya Fabián, me gustaría pasar un aviso parroquial. Bueno. Estamos muy próximos al 16 de junio, que es un nuevo aniversario del bombardeo de la Plaza de Mayo. Se va a hacer, como todos los años, una actividad en la plaza ese día entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía, porque precisamente 12 menos 10 fue cuando comenzó el bombardeo, y es donde se va a rememorar y repudiar ese bombardeo. Y tenemos unos libros que fueron hechos por una investigación que hizo la Secretaría de Derechos Humanos en épocas de Néstor y Cristina, con el primer informe oficial del Estado argentino, el gobierno, de ningún gobierno que había mencionado nada antes. Y entonces vamos a sortear en distintos programas, en distintas radios, los libros para que los ganadores los vayan a buscar el 16 de junio a las 11 de la mañana a la Plaza de Mayo. Muy bien.
Después, si alguno no puede ir, se comunica nuevamente y lo hace. Es el informe hecho por decisión de Eduardo Luis Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos y que ahora lo han republicado en la editorial Coligüe. Bien. Entonces, ya saben que si quieren podemos empezar hoy con el primer sorteo. Los que les interese que se comuniquen. ¿Podemos participar nosotros? Y... Yo estaba a punto de quedar muy mal, ¿eh? Me callé porque me ubico de vez en cuando. Ahí se estudia también el número de víctimas. Claro, acá sí fue imprecisión. Por primera vez se da una cifra oficial con el atenuante de que no es definitiva, porque hubo, lógicamente... Primero fue el gran error de Perón no haber investigado y haber fusilado a los que provocaron, a los responsables del bombardeo. Entonces fue muy difícil recomponer toda la situación y hay 308 identificados como que murieron en la plaza. Después creo que son 80 más que murieron posteriormente, pero hay muchos que han muerto en otros hospitales, en otros lugares, claro, varios días después, y entonces esos no se pudieron tomar en cuenta porque no hay registro. ¿Y lo del microescolar fue comprobado? Sí, hay fotos del microescolar. Era... porque alguien ponía en duda lo del microescolar. Sí, fueron varios. Un microescolar, pero también hubo un trolebús donde viajaban niños que iban al colegio, y además había una convocatoria para celebrar. Incluso iba a ser una celebración con aviones, por eso cuando empezaron a sentirse los aviones, la gente lo celebraba. La gente lo celebraba y se acercaba más a la plaza todavía. Una cosa siniestra, macabra. Y lo que no se supo es que no fue un día, hubo días posteriores, siguieron bombardeando Río Santiago y otros lugares, que todo esto no prosperó una investigación porque no la ordenó Perón. Pero en un sector del pueblo había conciencia que había un golpe. Te pongo una anécdota. Mi compañera era muy chiquitita, vivía en la Paternal. Los aviones venían de Morón. De algunos y otros... Algunos venían de Morón. Pasaron por arriba y la mamá de mi compañera dijo, ¿qué son esos aviones? Hay un golpe. Le dijo, hay un golpe. No era una persona formada políticamente, pero circulaba que había un intento de golpe. Es la primera noticia que yo tengo de eso porque nunca lo había escuchado. Yo los vi pasar porque yo vivía en Santa Fe y La Rea y pasaban por ahí arriba camino a la Plaza de Mayo. Y a mí lo que me indignaba era que cuando se sabía que estaban bombardeando la plaza, había gente en esa zona aledaña a la Recoleta que aplaudía a los aviones cuando pasaban, sabiendo a dónde iba ese destino siniestro, ¿no? Sí. Bueno, un hecho bastante poco común que una aviación, una fuerza armada propia bombardee. Sí, yo todas estas conclusiones, después, ojo, en ese momento tenía 4 años, pero me acuerdo de haber visto porque era una cosa muy impactante ver pasar los aviones a pocos metros de tu casa. ¿Sí? Ahí yo iba a la terraza y estaba lleno de vecinos mirando los aviones. Bombardearon otros lugares aparte de la Plaza de Mayo. También, por supuesto. Lo que decía Puerto Belgrano y... ¿Lo despedimos al compañero? Fue un gusto tenerte acá. No, por favor, el gusto fue mío.